Bueno chicos, entonces nuevamente buenos días. Iniciamos nuestra clase número 1 del segundo periodo, donde vamos a ver hoy los números racionales que se representan con una Q mayúscula y la clase está orientada por la docente Lorena Guerrero. Entonces, ¿qué objetivos vamos a lograr con esta clase? Comprender el concepto de número racional, representar un número racional como un decimal. Bueno, primero era clasificar los números racionales y ya como tres, representar un número racional como un número decimal. En la agenda de la clase, primero vamos a hacer una actividad sobre los números racionales, vamos a ver un video y vamos a resolver una actividad. Y acá vamos a mirar cuáles son las aplicaciones de los números racionales. También ya vimos algunas de las aplicaciones en la lectura que acabamos de hacer. Como segundo, clasificación de los números racionales, cómo se clasifican los números racionales. Y tercero, representación decimal de un número racional. Y esto lo vamos a hacer por medio de una actividad. Entonces, ¿qué recursos vamos a necesitar? Pues los elementos de clase, el lápiz, cuaderno o en el libro de Santillana Matemáticas, el libro virtual pues para trabajar alguna actividad ya que les iré indicando. Y como recurso media vamos a utilizar bueno, acá recurso media de la lectura, ahí está el link de la lectura que acabamos de hacer para que, como hace falta ver el video, entonces ustedes lo pueden copiar de las diapositivas para que lo vean para la próxima clase. Bueno, antes de todo, pues les quiero socializar el mapa conceptual que contiene los temas del segundo periodo. Entonces tenemos acá los números racionales como primer tema, razones y proporciones, aplicaciones de la proporcionalidad, escalas y por último estadística. Chicos, este mapa conceptual procuren tenerlo pronto en su cuaderno, tomarlo como apunte en su cuaderno. Yo les comparto las diapositivas en Santillana. Ustedes toman apunte en su cuaderno para que pues tengan claro y tengan en cuenta cuáles son esos temas que se van a trabajar en este periodo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar acá, antes de revisar esta diapositiva. Les voy a compartir un video. Oh, pero espérenme un segundo. Listo. Entonces, por favor, Carlos, ¿me confirma si estás escuchando bien? ¿Yo? Sí, señora. ¿Sí se escucha el video? Los he reunido para darles una noticia. He decidido repartir en vida algunos de mis bienes, en agradecimiento al buen comportamiento que han tenido ustedes conmigo. En ese orden de ideas, les comento que tengo 10 hectáreas de tierra que las voy a repartir entre mis 3 queridos nietos. De la siguiente manera: a Juan le corresponde 2/5 del total de la tierra, y el terreno restante será repartido en partes iguales entre Pedro e Inés. ¿Qué cantidad de tierra nos corresponde entonces a Pedro y a mí? ¿Qué cantidad de tierra le toca a Pedro y a Inés? Ok. Entonces vamos a leer acá, vamos a mirar la respuesta a la problemática que nos plantea el abuelo. Entonces nos dice que tiene 10 hectáreas de tierra, ustedes pusieron la atención, ¿cierto? Y que las 2/5 partes se las va a repartir a Juan y lo que sobra lo va a dividir en partes iguales entre Pedro e Inés. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de tierra le toca a Pedro y a Inés? Entonces a Juan le corresponde 2/5 del total de la tierra y el terreno restante será repartido en partes iguales entre Pedro e Inés, es lo que nos dice el problema. ¿Qué cantidad le toca a Pedro e Inés? Entonces vamos a mirar. Primero lo que hacen es mirar qué cantidad le toca a Juan, es decir, cuáles son las 2/5 partes de 10. Entonces, para saber cuáles son las 2/5 partes de 10, entonces multiplican 2/5 por 10. ¿Cómo se hace esta multiplicación de fracciones? Estas son fracciones que yo sé que ustedes fracciones ya lo vieron. Entonces, para multiplicar 2/5 por 10, pues se multiplica 2 por 10, queda 20, y 5 por 1, este número fracciona. Este número es entero, pero pues lo podemos convertir en fracción colocándole un 1 en el denominador. Es decir, digamos acá,
le colocamos un 1. Nos queda 10 sobre 1 y ya es una fracción, ¿cierto? Entonces 10 por 2, 20 y 5 por 1, 5. 20 dividido en 5 es igual a 4. Es decir que a Juan le corresponden 4 hectáreas. Entonces, si a Juan le corresponden 4 hectáreas, Pablo Samaniego, ¿cuánto le corresponde a Inés? Pablo, si estás prestando atención al problema. A Inés le corresponderían 3. Listo. ¿Por qué 3? No, profe. Señora, No, profe, yo. ¿Por qué 3? porque para llegar a 10, entonces tocaría Pedro e Inés, cada uno tiene 3, y eso da sumado 6, y más el de... ¿El de Juan? Más el de Juan. Más el de Juan da 10. Sí. Listo, ok, porque hacia Juan le tocan 10, de 4, después 10 menos 4 da 6, y esos 6 se reparten entre Pedro e Inés en partes iguales. Entonces acá nos están diciendo 4 hectáreas para... Tiene mal internet, entonces ahorita se va a volver a conectar porque se les falló. Ok, listo. Entonces a Pedro y a Inés le corresponden 3 hectáreas cada uno. Listo, muy bien. Entonces continuamos acá con nuestras diapositivas. Ya que está ahí pues Pablo, entonces para que me digas, entonces, de acuerdo a la lectura que hicimos y de acuerdo al video que acabamos de ver con ese problema, ¿cuáles serían las aplicaciones? O nómbrame por lo menos una de los números racionales. Señora. ¿Cuáles son las aplicaciones de los números racionales? Pues... ¿Para qué se utilizan? En el video, ¿para qué estaban utilizando ahí los números racionales? Yo, profe. Para... ¿Qué era lo que estaba haciendo el abuelo? ¿Qué estaba haciendo el abuelo? Para repartir. Repartir, ok. Repartir. Repartir. Ok, entonces, para repartir. Ok, en este caso él tenía 10 hectáreas de tierra, las quería repartir bueno, de acuerdo a unos criterios que él había ya definido para cada uno de sus nietos, entonces, para repartir. ¿Qué otra aplicación de lo que también estaba en la lectura podemos encontrar de los números racionales? A ver, Melissa. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Que de acuerdo a la lectura que yo les puse ahorita, ¿qué otra aplicación de los números racionales? Por ejemplo, o de estas imágenes. Es que estamos haciendo en estas imágenes, en lo que tú estás viendo, lo que les estoy mostrando ahí en las diapositivas. Por ejemplo, acá en esta imagen. ¿Qué me está representando esa imagen? Que hay 3 pedazos de, o sea, no sé cómo explicar, hay 3 pedazos, pero como tal son 4, o sea, ¿sí? O sea, se comieron un pedazo. Exactamente, o sea, teníamos una pizza, la repartimos entre 4 pedazos, pero nos comimos solamente uno y nos quedaron 3/4 de pizza. Eso. Y acá entonces también si nos queríamos comer 1/8 de pizza, entonces la repartimos entre 8 partes iguales y nos comimos 1, ¿listo? Bueno, pero dentro de los números racionales no solamente están las fracciones positivas, sino también las fracciones, ¿qué? ¿Qué otras encontramos? Hay fracciones negativas. Negativas, ok, que en este caso, a ver, un ejemplo en el cual podríamos, un ejemplo que podemos representar con las fracciones negativas. Profe, pues podría... Profe, ahí podría ser en lo de la pizza -3/4. Bueno, en este caso no, porque, pues, ¿cómo nos vamos a comer un pedazo de pizza negra? O sea, digamos, me comí -1/2 de pizza. Profe, mira, los racionales positivos son que el denominador y el numerador tienen el mismo signo. Sí. Por eso son positivos. Y los negativos son que tienen diferentes signos. Ok, sí. Están los nulos y los enteros.
Y están los nulos y los enteros. Ok, muy bien. Pero entonces les estaba era pidiendo un ejemplo de en qué situación aplicamos, por ejemplo, los racionales negativos. Y lo acabábamos de ver con los números enteros. ¿En qué situaciones utilizábamos un número entero negativo? ¿Para medir qué o para...? Para medir la temperatura, para medir la plata, ¿no? Ok, medir la temperaturas bajo cero. Con respecto a la plata, pues serían las deudas, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues los números racionales, pues ya entrarían como medidas más exactas, porque ya no podríamos decir, estamos a 1 grado bajo cero, sino estamos digamos, a 0,5 grados bajo cero. Entonces, acá ya no estamos utilizando los enteros, sino estamos utilizando el racional, que sería el 0,5. Puede ser como las medidas de longitud, o sea... Profe, también pueden ser los niveles del agua. Medidas de longitud, esa que ya podemos representar más exactamente, ya no con un número entero, sino con un número racional. Que dentro de los números racionales encontramos a los números decimales, las fracciones positivas, negativas, los números decimales, las fracciones, bueno, está el racional nulo y los racionales enteros. Pero ya vamos para allá. Entonces, en conclusión, el conjunto de los números racionales, que se simboliza con la Q mayúscula, se define como todos los números de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros, pero B siempre tiene que ser diferente de 0. Esto B nunca, 0 nunca puede estar en el denominador de un número racional, porque eso es digamos que eso es un error matemático. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con la clasificación de los números racionales. Entonces, acá le voy a dar la palabra para que se gane el punto a Camila. Sí, profe. Listo, Camila. Entonces, en la clasificación, Diego, es que estoy con Camila. Estoy con Camila. Listo, le doy la palabra a Camila. En la clasificación de los números racionales encontramos a los racionales positivos, a los racionales negativos, al racional nulo y los racionales enteros. Entonces, de estos ejemplos que les estoy dando acá, entonces, ¿cuál de ellos es un racional positivo? El 7 sobre 8, profe. Es 7 octavos, ok. Este es un racional positivo porque numerador y denominador tienen el mismo signo. ¿Cuál es un racional negativo? Menos 3 sobre 5, profe, porque son diferentes signos. Menos 3 sobre 5, listo, muy bien, Camila. ¿Cuál es el racional nulo? Nulo es 0 sobre 12, ya que el 0 está de numerador. Numerador. Ok, y entonces concluimos que el racional entero es 18 sextos. ¿Por qué 18 sextos es un racional? Porque 18 porque es un múltiplo de 18. Bueno, porque puede ser, si 18 es múltiplo de 6, pero es decir, que si yo divido 18 entre 6, me da un entero. Esto me representa ¿qué entero? ¿Cuánto es 18 entre 6? Dividido entre 6. 3, profe. 3. Es 3. 18 y entre 6 es igual a 3. Entonces, por lo tanto, es un racional entero. Me representa un entero. ¿Listo? Continuamos acá. Chicos, si yo quiero... ¿Ya mencionaste o...? Sí, ya. Ok. Si yo quiero representar un número racional, un número racional como un decimal, es decir, yo quiero mirar a qué decimal es igual 3 octavos. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que dividir 3 entre 8, ¿cierto? Entonces, en esta división, a ver, me va a colaborar. Me va a colaborar Carlos Javier Correa. Carlos. ¿Para esa división? Sí, yo quiero, como los números racionales también se pueden representar como números decimales. Entonces yo quiero mirar
la fracción 3/8, ¿qué decimal me representa? Entonces tengo que dividir 3 entre 8. ¿Cómo hago esa división, Carlos? ¿Cómo inicio? 3 dividido entre 8. ¿Qué hago primero? Pues primero habría que poner un... 0, un 0 y Un una 0. coma en el cociente. Y puedo agregar un 0 acá Un 0 aquí. en el dividendo. Y luego, como es 8, daría 3 y sobran 6. Y sobran 6. Listo. ¿Puedo seguir dividiendo? No. Sí. Claro, Sí. puedo seguir obteniendo decimales. ¿Cómo pone otro 0 ahí, profe? Le ponen un 0, Colocamos otro 0 y ahora entonces 60 dividido entre 8. 7 y sobran 4. 7. Sobran 4. Puedo seguir dividiendo agregando otro 0. Me Y da queda 5. 5. 5. Y sobran finalmente 0. obtengo 0. Es decir, que 3/8 en número decimal corresponde a 0,375. ¿Listo? Ya hice la división. Pero y de acá vienen las diferentes clases de números decimales, que era lo que encontrábamos en la página 41 que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Entonces continuamos con la siguiente actividad que nos pedían relacionar cada número racional con su representación decimal correspondiente. Entonces, como ya lo vimos en la explicación anterior, para encontrar la representación decimal de un número racional, lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador, en este caso 5/6, 5 dividido entre 6, lo cual nos da 0,83 periódico. En el caso de este racional negativo menos un medio, hacemos la división sin tener en cuenta el signo, es decir, 1 dividido entre 2, y al final le colocamos el signo menos al resultado, que en este caso es 0 menos 0,5. 3/4 me representa el decimal 0,75. Menos 2 séptimos corresponde a menos 0,285.714. Acá continúa la serie numérica. Entonces, el periodo inicia después de la coma, solamente que el periodo está formado por varias cifras. En el caso de 5 tercios, 15 tercios me representa un número entero, ya que 15 dividido entre 3 da 5. Menos 12 quintos corresponde al decimal menos 2,4. 8 décimos, 0,8 menos 1 quinto, menos 0,2 y menos 4 doceavos, menos 0,3 periódico. De esta forma, encontrábamos que los decimales se clasifican en decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. En la lectura previa nos decían que los decimales exactos son aquellos números que tienen cifras decimales exactas. Entonces, el 0,75 es un decimal exacto, ¿cierto? El 5, bueno, tiene 0 cifras decimales, también se puede clasificar como un decimal exacto. El menos 0,5, también podríamos decir que es un decimal exacto. El menos 0,2, igual, tiene cifras decimales finitas. El menos 2,4 también tiene cifras decimales finitas, entonces es un decimal exacto. Y el 0,8 también entonces lo clasificamos como un decimal exacto, ya que tiene cifras decimales finitas, solamente tiene una en este caso. El decimal periódico puro, entonces nos decían que son aquellos decimales cuyo periodo inicia después de la coma, como en el caso del menos 0,3333, que el 3 se repite infinitas veces. Entonces, el periodo, que en este caso es 3, inició después de la coma, por lo cual es un decimal periódico puro. Lo mismo sucede con el menos 0,285.714. Lo que pasa es que acá el periodo tiene varias cifras decimales, entonces, por eso no se ve con claridad, pero si seguimos haciendo la división nos vamos a dar cuenta que hay una secuencia de números que se repite infinitas veces. Y nos queda entonces el decimal periódico mixto. Entonces, es aquel número decimal cuyo periodo no inicia después de la coma, como es el caso del 0,83
periódico, es decir, acá el periodo es 3, ya que es el número que se repite infinitas veces, pero el periodo no inició después de la coma. Primero está el 8 y luego viene el 3 que se repite, entonces en este caso decimos que es un periódico mixto. Ok, entonces continuamos con nuestra presentación. Bueno, como tarea entonces nos queda hacer lectura previa de las páginas 41 y 45 del libro de Santillana volumen 1 y ver el video que encontramos en este link. Recursos digitales, entonces, los cuales podemos consultar para ampliar nuestros conocimientos. Tenemos acá, les compartí un link de una página de Colombia Aprende, donde encontramos actividades relacionadas con los números racionales. Acá entonces les comparto también otro video que lo podemos ver para ampliar nuestros conocimientos. Y igualmente en el libro virtual de Santillana encontramos también más actividades. Chicos, muchísimas gracias por su atención. Les comparto mi ID de Zoom, por el cual me pueden contactar o también lo pueden hacer por Fidios. Les comparto ya para terminar este acertijo que lo vamos a socializar en la próxima clase, que nos dice: hay 10 peces en una pecera, 2 se ahogan, 4 nadan lejos y 3 mueren. ¿Cuántos quedan? De nuevo, muchísimas gracias por su atención.